Si escuchan ruido afuera es porque estoy en la sala y la sala está un poco cerca de la calle y afuera hay ruido. Entonces, si escuchan ruido no es mi culpa. Ya les aparece que está grabando, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ahorita vamos a terminar la parte de electrofisiología cardíaca, que fue la parte que nos pudimos dar el sábado, ayer. Y vamos a revisar un poco los conceptos de electrocardiografía, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hacer rápido y darle como las bases fisiológicas que ustedes necesitan para interpretar un electrocardiograma o saber por qué se dan los fenómenos en un electrocardiograma. Y bueno, tenemos que empezar recordando la anatomía del sistema de conducción dentro del corazón, ¿ok? Y básicamente son sus 4 o 5 componentes. Tenemos el nodo sinoauricular, luego tenemos las vías internodales que se conectan con el nodo aurículo-ventricular. Y luego tenemos el haz de Is, ¿ok? El haz de Is luego se divide en una rama derecha y otra izquierda para los correspondientes ventrículos, que a su vez estos se dividen en fascículos. Y por último tenemos el sistema de Is-Purkinje, que se divide por todo el subendocardio y ayudan a la activación eléctrica del resto del corazón, ¿de acuerdo? Bueno, como generalidades, tenemos que el nodo sinoauricular es el marcapasos natural del corazón, ubicado en la aurícula derecha. Tiene un grosor más o menos de 5 milímetros y una altura de 3 milímetros, ¿ok? Está ubicado justo donde desemboca la vena cava superior, unos cuantos milímetros más abajo. Y este nodo sinauricular es el marcapasos natural del corazón porque aquí se inician ciclos de despolarización o que se generan potenciales de acción de manera rítmica y automática y tiene una frecuencia de despolarización más o menos de 60 a 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Una vez iniciado aquí un potencial de acción, ese se va a propagar a manera de frente de onda para activar el resto de la masa auricular, tanto derecha como izquierda, y a su vez va a conectar con el nodo auriculoventricular, ¿ok? Se conecta con el nodo auriculoventricular por medio de las vías internodales, que tenemos 3, una anterior, se la voy a apuntar con el láser. Tenemos una vía internodal anterior, una media, que es esta, y una posterior, ¿ok? Y para la aurícula izquierda tenemos el haz interauricular o haz de Bachmann, ¿ok? O de Bachmann, también le pueden decir. Y luego tenemos el nodo auriculoventricular, que el nodo auriculoventricular podemos decir que es la única conexión eléctrica, ¿ok? Es el único sitio donde se conecta la aurícula con los ventrículos, ¿de acuerdo? En el nodo auriculoventricular sucede un retraso fisiológico en la propagación de este potencial de acción o este frente de onda de descarga. ¿Por qué? Porque es importante que la excitación de los ventrículos tenga cierto retraso, ¿ok? Respecto a la activación de la masa auricular por las propiedades propias del ciclo cardíaco, ¿no? Que aquí habíamos revisado, ¿de acuerdo? Y luego del nodo auriculoventricular surge el haz de Is, ¿ok? En el haz de Is, el sistema Is-Purkinje tiene una velocidad de conducción de las más altas, de 2 a 4 metros por segundo, y luego esto se va a ir propagando por todo el subendocardio, ¿ok? Primero por el tabique interventricular y luego por el subendocardio hasta el ápex, y luego del ápex se dirige hacia la base del corazón, ¿de acuerdo? Bueno, también cabe decir que a medida se va propagando estos potenciales de acción, se va despolarizando esa misma masa y por lo tanto, Néstor, no sé si solo soy yo, pero se te cortó el audio. Yo no lo escucho. Sí, parece ser que se Se le cortó. murió. RIP. hola, sí, es que se acaba de ir la luz, pero ahorita estoy con los datos. A ver si no se me acaban para cuando regrese la luz de nuevo.
Ok, bueno. Me están escuchando, ¿verdad? Hola. Sí, sí se te Sí, ya se escucha. escucha, ya se escucha. Ok, Sí, sigue grabando, ¿verdad? Bueno, entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? A medida se va propagando este potencial de acción desde el nodo sinoauricular por todo el sistema de conducción que ya les mencioné, van sucediendo fenómenos eléctricos tanto en las aurículas como en los ventrículos, ¿ok? Y ahorita podemos hacer la primera aproximación sobre los componentes normal de un electrocardiograma. Ahorita acaba de venir a luz. Bueno, tenemos como primera instancia, justo cuando se activa el nodo, que está representado por esta flecha que está aquí, ¿ok? Aquí, esta flecha indica, o sea, lo que precede a la onda P es la activación del nodo sinoauricular, ¿ok? Luego se activa el nodo sinoauricular y se propaga por todas las aurículas, tanto derecha como izquierda. Entonces, en el electrocardiograma surge la primera onda o la primera deflexión positiva, que es la onda P, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que la onda P representa la despolarización de las aurículas, ¿ok? Luego de la onda P empieza empieza la llegada del impulso eléctrico hacia el nodo aurículo ventricular, ¿de acuerdo? Luego del nodo aurículo ventricular, aquí sucede el retraso fisiológico entre la despolarización de las aurículas y la despolarización de los ventrículos, ¿ok? Y eso lo podemos interpretar como el intervalo PQ. Este es el intervalo PQ, ¿ok? Aquí donde no, es una línea basal nada más, una línea isoeléctrica donde no hay deflexiones ni positivas ni negativas, simplemente una línea que representa el retraso fisiológico, ¿ok? Luego, desde que llega al nodo auriculoventricular, va a las DIs y luego las DIs se dividen en ramas derecha e izquierda. Entonces, justo después de la llegada al nodo auriculoventricular, se despolariza el tabique interventricular, ¿ok? Se despolariza en una dirección de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿ok? Siguiendo esta dirección, ¿ok? Luego de que se despolarice el tabique, se divide en sus ramas derecha e izquierda y va hacia el ápex, ¿ok? Hacia el ápex del corazón, de ambos ventrículos, siguiendo una dirección desde el endocardio hacia el epicardio y desde la base, perdón, desde el vértice del corazón o ápex hacia la base. ¿Ok? Se lo voy a ir dibujando aquí. Sigue esta dirección, se despolariza el tabique de derecha a izquierda. Luego del tabique se despolariza en dirección hacia el ápex. Y luego del ápex va hacia la base. ¿Ok? Siguiendo una dirección desde endocardio, que sería esta parte de aquí, y por último la región subepicárdica, ¿ok? Entonces se va despolarizando como desde el interior hacia el exterior, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso es lo que les acabo de mencionar, toda la despolarización del ventrículo, ¿ok? Está representada por el complejo QRS, ¿ok? Es este que está como en anaranjadito, ¿de acuerdo? Y luego sigue otro fenómeno eléctrico que es el intervalo, el segmento ST, perdón, el segmento ST, donde termina la onda S, que es esta aquí, o denominado punto J, y donde termina la onda T. ¿Ok? A este segmento se le denomina repolarización del ventrículo. ¿Ok? Si se fijan, también es una deflexión positiva. Y pues bueno, ya podemos definir cuáles son los componentes normales de un electrocardiograma. Tenemos la onda P, ¿ok? Que representa la despolarización de las aurículas. Tenemos el intervalo PQ, que es el retraso fisiológico entre la despolarización de las aurículas y los ventrículos. Y luego tenemos la onda Q, que es esta pequeñita. La onda Q, lo normal es no verla, ¿de acuerdo? ¿Ok? Lo normal es no verla y por eso es que en vez de intervalo PQ, a veces se le dice solo intervalo PR. Intervalo PQ-PR es lo mismo, pero preferimos intervalo PR porque la onda Q no siempre se mira. Luego tenemos una gran deflexión positiva, que es la despolarización del ventrículo, pero no del tabique. Aquí ya es más como de la región subendocárdica, esta región pequeñita de aquí, la región subendocárdica del ápex del ventrículo. ¿Ok? Y luego tenemos otra deflexión positiva, la onda S, que es esta, y que representa la despolarización de los ventrículos, pero de las zonas más basales, ¿ok? De la base de los ventrículos. ¿Ok? Luego tenemos el segmento ST, que es isoeléctrico, es decir, que aquí no hay deflexiones ni nada.
Y por último, la onda T, que representa la repolarización de la masa ventricular. Ok, entonces, si ustedes se fijan, les acabo de decir qué representa la despolarización de las aurículas, qué representa la despolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos. Y no les dije qué representa la repolarización de las aurículas. Pues la repolarización de las aurículas decimos que no está representada porque la magnitud eléctrica o el fenómeno eléctrico no es tan representativo como lo es la despolarización de la masa ventricular, ¿ok? Entonces es por eso que no está representado, porque sucede al mismo tiempo que la despolarización de los ventrículos, es decir, al mismo tiempo que el complejo QRS, y por lo tanto está enmascarado ahí. Entonces no podemos lograr ver la repolarización de la masa auricular, ¿de acuerdo? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando revisan ustedes a nivel histológico el corazón, pueden encontrar morfológicamente o funcionalmente varios tipos de fibras. Tenemos las fibras de conducción. Las fibras de conducción pueden ser fibras nodales, ¿ok? Por ejemplo, el nodo auriculoventricular, nodo sinoauricular, etcétera, que es donde se generan los potenciales de acción, ¿ok? Donde hay actividad marcapasos. Vamos a ver qué otras células nodales tienen actividad marcapasos aparte del nodo sinoauricular. Y también tenemos células contráctiles. Son aquellas que también conducen impulsos eléctricos, pero no los generan, simplemente los conducen y a medida que se va excitando eléctricamente esta región, vamos a tener la contracción miocárdica. ¿Ok? Las células de conducción tienen pocas miofibrillas y por lo tanto no se contraen, mientras que las contráctiles sí lo hacen. Y también tenemos como la unión de estas células que, si ustedes se recuerdan, son como a manera de puente, ¿ok? A manera como de pantalones, si se fijan. Y se conectan por medio de proteínas denominadas conexonas, ¿ok? O canales de conexión, ¿ok? También conocidas como uniones de hendidura o gap junctions. Estas gap junctions lo que hacen es que permiten un acoplamiento eléctrico y metabólico de las células miocárdicas, ¿ok? Porque a medida se va propagando un potencial de acción por esta región, entonces los fenómenos eléctricos de esta célula se transmiten a la otra por medio de estos gap junctions, ¿de acuerdo? Entonces, podemos analizar a las células miocárdicas como un sinsitio, ¿ok? Como células que están acopladas eléctricamente como un solo, como una unidad, y que un fenómeno eléctrico en una célula va a afectar al de la siguiente, ¿ok? Bueno, esto es lo que les mencionaba, los discos intercalados del sinsitio y de cómo se propaga el potencial de acción. ¿Ok? Entonces ya podemos analizar cómo es el fenómeno eléctrico básico o la morfología de un potencial de acción en una célula o en una fibra cardíaca. ¿Ok? Esta que les menciono aquí o la que está representada, que tiene una meseta, esta es la meseta. Este potencial de acción o esta morfología de potencial de acción se da más que todo en las fibras ventriculares, ¿ok? En las fibras auriculares y en las fibras Is-Purkinje, ¿ok? Is-Purkinje. Y que básicamente nos dice que el potencial de acción de membrana en reposo de estas fibras es más o menos, anda alrededor de unos menos 90 milivoltios, ¿ok? A eso se le llama fase de reposo, fase 4. ¿Okay? Luego tenemos una fase ascendente rápida, donde hay una despolarización masiva de esa fibra cardíaca, también se le llama como fase 0. Tenemos una fase 1 de repolarización temprana, ¿ok? Si se fijan, aquí se quiere empezar a repolarizar, pero después sobreviene una fase de meseta, ¿ok? Una fase de meseta donde la célula se mantiene despolarizada por cierto tiempo, y que esta es la fase 2. Y luego tenemos una fase de repolarización propiamente, conocida como fase 3, ¿ok? Y por último tenemos una fase 4 de nuevo de reposo, hasta que le vuelva a llegar un estímulo eléctrico para que se inicie de nuevo un potencial de acción. Ok, entonces aquí es importante aclarar cómo a medida se va sucediendo este potencial de acción en estas fibras cardíacas, cómo se da el acoplamiento electromecánico. Es decir, cómo esos fenómenos eléctricos de cambios en el potencial de membrana se traducen en fenómenos mecánicos de contracción miocárdica. ¿Ok? Entonces, aquí está esquematizado, aquí arribita,
Está esquematizado el potencial de acción, ¿no? Y le digo a esta fibra cardíaca, le digo el potencial de acción, ¿de acuerdo? Pasa que durante cierta parte del potencial de acción hay una fase de meseta donde hay entrada masiva de calcio, ¿ok? Más adelante les voy a hablar sobre qué canales iónicos intervienen en todo esto, pero hagan de cuenta que en la fase meseta hay entrada de calcio, ¿ok? A esta entrada de calcio, como esta es una célula excitable contráctil, el calcio va a desencadenar mecanismos de retroalimentación positiva para que del retículo sarcoplásmico salga más calcio hacia el citoplasma, ¿ok? Entonces, como aumenta la concentración de calcio a nivel intracelular, estas señales de calcio van a ser más sensibles a la actina y la miosina y a su vez van a exponer los sitios activos de la actina para que la miosina interactúe con actina y se generen los ciclos de puentes cruzados, ¿ok? Obviamente consumiendo ATP y se va a dar la contracción, ¿ok? Y luego, cuando ya sobreviene la fase de repolarización, se activan bombas de calcio que lo que hacen es que meten el calcio que estaba en el citoplasma a meterlo hacia el retículo sarcoplásmico, ¿ok? Para que se dé la relajación. También a nivel de la membrana tenemos intercambiadores de sodio-calcio, que lo que hacen es que meten sodio a favor de su gradiente de concentración y sacan calcio hacia el espacio extracelular. Y así es como que se da la relajación miocárdica, ¿ok? Ese sería un transporte activo secundario porque utiliza el ATP por medio de la bomba sodio potasio y ese gradiente del sodio lo que hace después es que entra el sodio de nuevo y a su vez saca calcio. Y a nivel del retículo sarcoplásmico tenemos canales de calcio activados por voltaje, ¿ok? Como se despolariza la célula, se activan esos canales de calcio que expulsan calcio del retículo sarcoplásmico. Y aquí tenemos bombas también de calcio, las cerca-2, que hacen que se restauren los depósitos de calcio intracelular, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, el nodo sinoatrial es el marcapasos natural del corazón y tiene una descarga intrínseca de más o menos una frecuencia de 60 a 100 descargas por minuto, ¿ok? Pero también otras partes del corazón tienen actividad marcapasos. Por ejemplo, el músculo atrial tiene una actividad marcapasos de 60 más o menos. El nodo auriculoventricular de 40. El haz de Is de 20 a 40 y de las fibras de Is-Purkinje de 20 a 40. Pero ojo, como el nodo sinoatrial tiene la frecuencia más alta de disparo, la frecuencia más alta de descarga, entonces por eso decimos que el marcapasos natural del corazón es propiamente el nodo sinoauricular. Cuando el nodo sinoauricular está bloqueado, ¿ok? Entonces otros marcapasos pueden adquirir esta actividad intrínseca de marcapasos y obviamente la frecuencia cardíaca sería menor, ¿ok? Otra cosa que les quiero mencionar respecto al retraso fisiológico es que aquí está el tiempo. Este es el nodo sinoauricular, aquí se activó. Y estos números que ustedes ven aquí son los segundos que han transcurrido. Aquí están 0, 0,03, 0,05, 0,07 y así sucesivamente. Pero fíjense ustedes de que el tiempo que pasa entre la llegada del impulso desde el nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular es más o menos 0,03. ¿Ok? Pero el tiempo de llegada de ese impulso a las ramas de las de Is es más o menos 0,16. Entonces, si ustedes se fijan, de 0,16 a 0,03 es un retraso importante, ¿no? Y el mecanismo fisiológico de este retraso es porque en el nodo auriculoventricular los discos intercalados o las uniones de hendidura o las gap junctions entre esas células de conducción, esa densidad de uniones es menor, ¿ok? Entonces, al impulso o potencial de acción que transcurre por el nodo auriculoventricular, lo hace de manera más lenta, ¿ok? O sea que aquí le cuesta un poco más pasar. Y esa es la base del retraso fisiológico que se da a nivel del nodo auriculoventricular. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Como son corrientes ómicas, es decir, que son proporcionales a la diferencia de voltaje e inversamente proporcionales a la resistencia, entonces como hay mayor resistencia en el nodo auriculoventricular, porque hay menores uniones de hendidura, son menores, hay menos, entonces la transmisión de este impulso le va a costar más y va a ser. Bueno, y por último, el sistema Is-Purkinje se empieza en las regiones subendocárdicas, que son estas de aquí, y en las regiones subendocárdicas se transmiten o viajan hasta la región subepicárdica. Entonces, la despolarización de la masa ventricular sigue esta dirección, desde endocardio hacia la región subepicárdica, ¿ok? Y desde la región del ápex hacia la base. ¿De acuerdo?
Y bueno, aquí de nuevo podemos hacer como la correlación entre los fenómenos eléctricos del electrocardiograma y los fenómenos hemodinámicos durante el ciclo cardíaco. Como les mencionaba, esta era la onda P. ¿Qué era la onda P? Si alguien está conectado, alguno de los alumnos puede responder rápido. ¿Qué representaba? Representaba la activación del nodo sinoauricular. La despolarización de las aurículas. Ok, me dieron dos respuestas que están relacionadas, pero una es más correcta que la otra. La más correcta es lo que dijo Ángel. La onda P representa la despolarización de la masa atrial o de la masa auricular. Y lo que decía Prado es que representa la activación del nodo sinoauricular. Fíjate que para que se active la masa, perdón, para que se despolarice la masa auricular, requiere la activación del nodo sinoauricular. Pero digamos que el nodo sinoauricular estaría antecito desde que empieza la onda P. ¿Okay? Y luego, una vez activado el nodo sinoauricular, sobreviene la activación del músculo, de la musculatura atrial y por lo tanto la despolarización atrial, ¿no? O de las aurículas. ¿De acuerdo? Y luego viene el intervalo PQ. ¿Ok? Viene el intervalo PQ y sobreviene el complejo QRS. ¿Qué representaba el complejo QRS? La despolarización de los ventrículos. La despolarización de los ventrículos. ¿Ok? Aquí, esta pequeña deflexión, ¿cómo se le llama? ¿Onda qué? Onda Q, y que representa la despolarización del tabique. Y la gran onda R, la despolarización del ápex ventricular. Y la onda S, la despolarización de la base ventricular. Y luego viene el segmento ST y después la onda T. ¿Ok? La onda T representa la repolarización de la masa auricular y que también es una deflexión positiva. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, la onda P es polarización de las aurículas, entonces tiene que preceder a la contracción de las aurículas y que más o menos estaría aquí, ¿no? Como la última fase del periodo diastólico. Es esta elevación que ustedes ven aquí. La contracción de las aurículas. Y luego el complejo QRS. Luego el complejo QRS representa o precede, mejor dicho, a la sístole ventricular. ¿Ok? Aquí está el complejo QRS, acá arribita, y ustedes se ven, está antecito de lo que es eh, la eyección ventricular. Ven como aquí va aumentando la presión y a su vez va disminuyendo el volumen porque se está expulsando sangre. Y luego viene el periodo de diástole, que estaba representado por todo lo que precede a la onda P. ¿Ok? Aquí se está relajando todo el corazón y no está sucediendo nada. Y bueno, como les mencionaba, vamos a hablar sobre las corrientes y los canales iónicos que intervienen en estas fases de potencial de acción a nivel de la activación de la musculatura de las células de conducción o de las células contráctiles. El nodo sinoatrial se compone de miocitos, ¿ok? Cardiomiocitos modificados, que son células de conducción y que representan el marcapasos natural del corazón. ¿Por qué se dice que el nodo sinoatrial tiene actividad marcapasos? ¿O cuáles son las características que hacen a una célula con actividad marcapasos? Uno es que esta célula genera de manera automática, ¿ok? Lo hace por sí misma, genera ciclos de despolarización y de repolarización, ¿ok? De manera automática y modulando la actividad de canales iónicos y corrientes iónicas que dependen del tiempo. Es decir, esas se van a activar, se van a desactivar y van a interactuar entre sí para generar estas descargas o estos potenciales de acción automáticos y de manera autónoma. Aquí tenemos si se fijan, la morfología del potencial de acción del nodo sinoatrial es distinta a la de una fibra ventricular, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos una fase 4, tenemos una fase de despolarización que está en azul y una fase de repolarización y de nuevo una fase 4. ¿Ok? En la fase 4, si se fijan, aquí desde ya, aquí no existe un periodo de reposo en este nodo sinoatrial. El nodo sinoatrial nunca está en reposo. Si está en reposo, pues hay problema, ¿verdad? Porque quiere decir que no está activa, no está actuando como marcapasos. Entonces va generando estas corrientes de sodio por medio de unos canales iónicos que se llaman corrientes FONI, ¿ok? Así se representan. Las corrientes FONI.
¿Por qué corriente Fonny? Porque si ustedes recuerdan del primer parcial de fisio, los canales de sodio se activan con potenciales de membrana despolarizantes, mientras que estas corrientes Fonny se activan por potenciales de membrana repolarizantes o menores, ¿ok? Aquí se va repolarizando y luego se activan esas corrientes Fonny y empieza la fase 4 o la fase de despolarización o la fase de ascenso inicial, llámenle mejor. Esta es una fase de ascenso inicial 4. Y luego hasta cuando se va despolarizando hasta cierto punto, ¿ok? Llega propiamente la fase de despolarización que está a cargo de corrientes de calcio, ¿ok? Corrientes de calcio por medio de canales de calcio de tipo T, perdón, de tipo L, ¿ok? L de long. ¿Por qué long? Porque estos canales de calcio, si se fijan, tardan en abrirse y a la vez tardan en cerrarse. Entonces, el periodo de tiempo es bastantecito, ¿ok? Y luego, de nuevo, a medida se va despolarizando la célula, esos canales de calcio se van cerrando, se van desactivando, ¿ok? Que es esta parte de aquí. Y luego empieza a abrirse los canales de potasio. Que los canales de potasio generan corrientes hiperpolarizantes, que lo que ocasiona es la repolarización, que sería esta fase que está en rojo, ¿ok? Y luego esa misma repolarización vuelve a activar las corrientes I-Fonny y luego se inicia de nuevo el ciclo de despolarización. Y así está todo el rato, ¿ok? Desde el momento antes de nacer, no sé en qué semana empieza a latir el corazón, hasta cuando nos morimos, ¿ok? Eso nunca acaba, esto siempre es así. Y en el músculo auricular o en el músculo ventricular, que las fibras normales de contracción, la morfología es distinta. Tiene una fase de reposo 4, una fase de despolarización rápida o ascendente, que se le llama fase 0. Tenemos una fase 1 de repolarización temprana. Tenemos una fase 2 de meseta, una fase 3 de repolarización y luego se inicia el ciclo de nuevo. ¿Ok? Aquí cambia distinto. La fase 0 de despolarización no está a cargo del calcio, como lo era en el nodo sinoauricular, sino que depende de canales o corrientes de sodio, ¿ok? Estas se activan y se desactivan de manera rápida. Si se fijan, el periodo de tiempo es cortito. Y también se van activando los canales de calcio tipo L, ¿ok? Que serían estas corrientes en azul. Y la fase 1 o la fase de repolarización temprana se genera por corrientes de potasio. Corrientes de potasio a cargo de los canales de potasio de tipo Ito, así se le llama. Ito. Estos se activan y se desactivan de manera rápida. Entonces, la repolarización es bien poquito aquí. Pero luego, en la fase 2, los canales de calcio están activos, pero también se empiezan a activar las corrientes de potasio. Entonces, en la fase de meseta o la fase 2, hay como una interacción doble entre corrientes despolarizantes y corrientes repolarizantes. Entonces, como las dos son iguales, llega un periodo de meseta, que ahí se queda el potencial de membrana. Pero luego estos canales de calcio empiezan a desactivarse y predominan las corrientes de potasio, que son las últimas. Y luego sobreviene la repolarización. ¿De acuerdo? O sea, a manera simple, en la fase 0 está entrando sodio a la célula. ¿De acuerdo? Está entrando sodio a la célula y se despolariza. Luego en la fase 1 empieza a salir un poquito de potasio de la célula y se repolariza un poquito. ¿Ok? En la fase 2 está entrando calcio y a su vez está saliendo potasio. Entonces se mantiene una fase de meseta. Y ya después ese calcio que estaba entrando deja de entrar y el potasio sigue saliendo. Entonces llega a la fase 3 de repolarización. Y así está todo el rato. ¿Ok? Y aquí está resumido mejor. Fase 0, una fase de entrada masiva de sodio, ¿ok? Por canales de sodio activados por voltaje. Y luego viene una fase 1, que es una muesca pequeñita, donde están las corrientes de potasio predominantemente por el canal de potasio de tipo Ito, ¿de acuerdo? Luego está la fase 2 de meseta, donde hay una interacción entre entrada de calcio, ¿ok? Y salida de potasio, ¿ok? Y ahí eso genera la fase de meseta. En la fase 3, las corrientes de calcio desaparecen, ya no hay, y predominan la salida de potasio. Entonces se repolariza la membrana de la célula. Y por último, en la fase 4, la de reposo, donde intrínsecamente la célula tiene mayor permeabilidad al potasio, entonces permanece en potenciales de membrana un poco más negativos.
Bueno, eso tienen que saber respecto a la electrofisiología. Ahora vamos a revisar los principios básicos de electrocardiografía. Cuando ustedes vayan o revisen un electrocardiograma, que eso lo van a ver en el expediente de los pacientes, cuando usted quiere ir al hospital y hacer historias clínicas, etcétera, y revisen el expediente de los pacientes, van a ver que el electrocardiograma lo que es un papel milimetrado que tiene trazos electrocardiográficos. Y estos trazos electrocardiográficos están calibrados de tal manera que la velocidad del trazo es por lo general a 25 milímetros por segundo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso puede variar, la verdad, pero por lo general la velocidad del trazo es 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de un papel milimetrado, ¿verdad? El eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa el voltaje o la amplitud, ¿ok? Y como es un papel milimetrado, cada milímetro es un cuadradito chiquitito, ¿ok? Cada milímetro es un cuadradito chiquitito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está calibrado a 25 milímetros sobre segundo, eso nos quiere decir que eh, cada cuadradito pequeño, ¿ok? Cada cuadradito pequeño, cada milímetro representa 0,04 segundos. 0,04 segundos. ¿Ok? Y eso quiere decir que 5 cuadraditos pequeños, si multiplican 5 por 4, 20, quiere decir que va a representar ¿cuántos segundos? 0,20 segundos. Y 5 cuadraditos grandes, esto es un cuadradito grande, 5 por 2, 10, va a generar la unidad. Entonces 5 cuadraditos grandes van a ser un segundo. Entonces lo que les decía, un milímetro o un cuadradito pequeño, 0,04 segundos. Si tienen 5 de esos, 0,2 segundos. ¿Ok? Y si tienen 5 cuadraditos grandes, ese es un cuadradito grande, este es un segundo cuadradito grande, el tercero y un cuarto. Bueno, aquí se comieron uno más, falta un quinto, sería el segundo completo. Bueno, eso es lo que tienen que saber respecto al tiempo. Y la amplitud o el voltaje está hacia arriba. Es lo que les decía, es lo vertical. Entonces, 10 milímetros o 10 cuadraditos pequeños representan un milivoltio. ¿Ok? Eso tenganlo en mente. Y pues bueno, para hacer el trazado electrocardiográfico, el electrocardiograma, lo que hace principalmente es medir vectores eléctricos, ¿ok? Un vector, ustedes saben, lo aprendieron en sus clases de física, un vector es aquello que tiene cierta magnitud y cierta dirección, pero aquí la magnitud, obviamente, estamos hablando en términos de corrientes eléctricas, ¿verdad? Entonces serían milivoltios. Y para eso se basa en la utilización de electrodos, ¿ok? Un electrodo negativo y un electrodo positivo, y lo que detectan esos electrodos son vectores eléctricos. Vectores eléctricos que su voltaje o su magnitud lo va a representar de manera positiva o de manera negativa. Si ese vector tiene una dirección positiva, lo va a hacer hacia arriba. ¿Ok? En el electrocardiograma lo van a denotar como una deflexión positiva. ¿Ok? A eso se llama deflexión positiva. Pero si esa corriente eléctrica tiene una dirección opuesta, se va a representar como una deflexión negativa o hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos electrodos, ¿verdad? Un electrodo negativo y un electrodo positivo. Si ese vector eléctrico se dirige en dirección hacia el electrodo positivo, entonces genera una deflexión positiva. Pero si ese vector eléctrico se aleja del electrodo positivo, entonces la deflexión va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, también pasaría de que no se aleje ni se acerque, sino que vaya en dirección perpendicular. Y entonces en ese caso generaría una deflexión isodifásica. Es decir, que no es ni positiva ni negativa, sino que ambas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna duda con eso? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ok.
Eso respecto a las ondas que ustedes pueden ver en un electrocardiograma. Pueden ser ondas, por ejemplo, la onda P, por lo general, es positiva en ciertas derivaciones. Ya vamos a hablar después qué son las derivaciones. Y hay ondas que por lo general son negativas también en ciertas derivaciones, porque por la dirección de su vector, esta se aleja de ciertos electrodos, entonces va a ser negativa. Y bueno, como nosotros queremos analizar la actividad eléctrica del corazón, y desde eso se encarga básicamente el electrocardiograma, de registrar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, para nosotros registrar esta actividad eléctrica, tenemos que hacerlo en todas las dimensiones, ¿ok? Porque el corazón es un órgano tridimensional. Entonces, vamos a tener electrodos o derivaciones que registran la actividad eléctrica del corazón en un plano frontal, ¿ok? En un plano frontal. O electrodos o derivaciones que me registran la actividad eléctrica en un plano horizontal, ¿ok? Entonces, las que me registran la actividad eléctrica en el plano frontal le llamo derivaciones del plano frontal, así nomás, derivaciones del plano frontal. Y las que me registran la actividad eléctrica en el plano horizontal les denomino derivaciones precordiales. Ya vamos a ver después por qué. Por ejemplo, si yo tengo un electrodo que está en la cabeza y un electrodo que está en el pie, digamos que aquí está el positivo, ¿verdad? Y aquí está el negativo. Entonces, si yo tengo un vector eléctrico en el corazón que va en esta dirección, ¿cómo va a estar en el electrocardiograma de esa derivación? Va a aparecer como una deflexión positiva. Y lo contrario, si se dirige en dirección contraria, entonces lo voy a denotar como una deflexión negativa. ¿De acuerdo? Y lo mismo en el plano horizontal. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, el corazón es un órgano tridimensional y vamos a tener derivaciones que me registran esa actividad eléctrica en el plano frontal y otras en el plano horizontal. Pero bueno, pasa que para detectar la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal, ¿ok? Vamos a generar 6 derivaciones, ¿ok? Tenemos la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. A eso también les puedo llamar D1, D2 y D3, ¿ok? Una letra D. Y también tenemos la derivación ABR, la derivación ABL y la derivación ABF, ¿de acuerdo? La derivación 1 me detecta o sus electrodos van a estar dispuestos de esta manera. El negativo va a estar en el brazo derecho y el positivo en el brazo izquierdo de mi paciente. La derivación 2, el electrodo negativo va a estar en el brazo, perdón, en el brazo derecho del paciente y el electrodo positivo va a estar en la pierna izquierda de mi paciente. Y la derivación 3 o de 3, el electrodo negativo va a estar en el brazo izquierdo y mi electrodo positivo en mi brazo, perdón, en mi pierna izquierda, ¿de acuerdo? De manera que si mi vector eléctrico va en esta dirección, ¿okay? Totalmente horizontal hacia la izquierda, en D1 va a ser positivo. Y lo mismo en D2, si se dirige de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, mi vector va a ser también positivo. Y lo mismo con D3, si se dirige de izquierda a derecha y hacia inferior, mi vector va a ser positivo en D3. ¿Ok? D1, D2 y D3 lo que me detecta son las diferencias de voltaje, ¿ok? Diferencias de voltaje entre dos puntos, ¿ok? O entre dos electrodos, uno negativo y otro positivo. Pero a nosotros también nos interesa la magnitud, simplemente la magnitud de ese voltaje, no tanto la diferencia. Entonces generamos otras derivaciones, las ABR, ABL y ABF, ¿ok? Para generar ABR se toma como que D1, perdón, como que D2 y D3, uno solo, y se pone el electrodo positivo en el brazo derecho. Para ABL se toma como que D1 y D3, perdón, y D2 son uno solo, y se toma el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Y ABF, las demás derivaciones se toman como isoeléctricas y el electrodo positivo está hacia la pierna izquierda, ¿okay? O hacia abajo. Entonces, de manera que nosotros podemos juntar todos estos vectores o todos estos electrodos y generar un triángulo de representación electrocardiográfica conocido como triángulo de Einthoven, que es este de aquí, ¿ok?
Este D1 yo lo paso aquí y yo digo que está a 0 grados. ¿Ok? Este es D1. D2, pues, voy a hacer el triangulito aquí. Aquí está el triángulo. Aquí está. Este yo digo que es D1. Este yo digo que es D2. Y este yo digo que es D3. ¿Ok? D1 yo lo paso a mi plano cartesiano y digo que está a 0 grados. D1. D2, si se fijan, está un poquito hacia abajo, formando un ángulo con D1, más o menos de 60 grados. Y yo digo que aquí está D2. Y D3, si se fijan, yo lo puedo como transportar acá arriba y ponerlo aquí. Entonces, D3 yo digo que está a positivo 120 grados. Ok, recuerden que estas son del plano frontal. Ok, digamos que el vector de despolarización medio del corazón sigue esta dirección. Entonces, por ejemplo, en D2, por lo general, yo espero que sea positivo. Ok, eso es lo que tienen que saber más que todo. Y luego también tenemos las derivaciones del plano, las derivaciones del plano horizontal. Ok, las derivaciones del plano horizontal son 6, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Ok, ¿dónde colocamos nosotros los electrodos? Aquí se los tengo descritos. V1 lo colocamos en el quinto espacio intercostal, justo a la derecha del esternón, ok, V1. Digamos que aquí estaría el esternón, ok. Entonces V1 lo colocamos en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. V2 lo colocamos en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón, ok. V3 puede esperar y colocamos V4. V4 lo colocamos en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, ok. Y V3 lo colocamos entre V2 y V4. V5 lo colocamos al mismo nivel que V4, pero en la línea axilar anterior. Y V6 lo colocamos al mismo nivel que V4 y V5, pero en la línea axilar media. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si se fijan, aquí yo tengo como colocado qué parte del ventrículo me detecta la actividad eléctrica cada una de estas derivaciones. Por ejemplo, V1, ok, V1 y V2 me detectan la actividad eléctrica de el tabique interventricular. Por eso le llamamos derivaciones del tabique. ¿Ok? V3 y V4 nos detectan la actividad eléctrica de la pared anterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? O le llamamos simplemente derivaciones anteriores. ¿Ok? V5 y V6 nos detectan la actividad eléctrica de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos que V5 y V6 le llamamos las derivaciones laterales. ¿Ok? Porque es importante saber la configuración porque es importante saber qué nos representa cada una de esas derivaciones en cuanto a la anatomía del corazón, ¿ok? Porque si nosotros encontramos alteraciones electrocardiográficas en B3 y B4, por ejemplo, nosotros sabemos que la ubicación de esa alteración podría estar en la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿ok? Si encontramos alteraciones en B5 y B6, podemos decir que la afectación está en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y si encontramos alteraciones en B1 y B2, podemos asumir que las alteraciones están a nivel del área septal, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber más o menos qué regiones del corazón representa la actividad eléctrica registrada en cada una de estas derivaciones, ¿de acuerdo? Y aquí es como una representación más tridimensional del ventrículo izquierdo, ¿ok? Aquí tenemos la cara anterior, aquí tenemos el septum o tabique interventricular, aquí tenemos la cara inferior y aquí tenemos la cara lateral. Y a su vez cara anterolateral, ¿de acuerdo? La actividad eléctrica del tabique interventricular está representada por V1 y V2, las derivaciones V1 y V2. La cara inferior está representada por ABF, D2 y D3. Y eso tiene sentido. Si se fijan, este es el triángulo de Einthoven, ¿verdad? Uy, voy a arreglar este relajo que les tengo aquí. Este es el triángulo de Einthoven y se fijan, D2, ABF y D2, ABF y D3 están orientadas hacia inferior. Es decir, entonces, por lo tanto, la cara inferior del ventrículo izquierdo es representada por D2, D3 y ABF. ¿Ok? La cara anterior del ventrículo izquierdo está representada por B3 y B4. Y tiene sentido, aquí está. B3 y B4, cara anterior. Y la cara lateral alta, o simplemente cara lateral, está representada por
D1, si se fijan está acá, está hacia la región más lateral, y por B5 y B6, que también está lateral. ¿Ok? Entonces es importante que tomen a consideración esto, ¿verdad? Y también, si ustedes recuerdan de sus clases de macro, cuando vieron circulación coronaria o cómo está vascularizado el corazón, ustedes saben que ciertas arterias coronarias irrigan ciertas partes del corazón, ¿no? Entonces, si encontramos alteraciones de la cara lateral alta, podríamos decir que ¿qué arteria está afectada? Pues la arteria que irriga esa región, que en este caso sería la circunfleja. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si está afectada la cara anterolateral y anterior, podríamos decir que está afectada la arteria interventricular anterior. Si está afectada la cara inferior, podríamos decir que está afectada la arteria interventricular posterior. Y así sucesivamente. Por eso es importante saber esto. Y pues bueno, así es como se representa la actividad eléctrica del corazón en papel ya milimetrado. ¿Ok? Como les decía, está en un papel milimetrado que está calibrado más o menos a una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cuadradito pequeño, es decir, cada milímetro en lo horizontal representa 0.04 segundos. 5 cuadraditos pequeñitos me generan un cuadradito grande. ¿Ok? Que este sería un cuadradito grande. ¿Ve? Y que representa 0.2 segundos. ¿Ok? Y 5 cuadraditos grandes, 1 segundo. Y a su vez para arriba, 2 cuadraditos grandes me representan 1 milivoltio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que ver cuando tienen un electrocardiograma? Uno, tienen que ver que sea del paciente, que sea del paciente correcto. Eso es importante. Porque si yo no sé de quién es este paciente y si yo no tengo a consideración qué otras características tiene mi paciente, características clínicas, de nada me sirve tener un electrocardiograma. Es decir, que si yo no correlaciono con la clínica de mi paciente, un electrocardiograma por sí mismo no me significa nada. ¿Ok? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Si no tiene nombre de paciente, lo agarran y lo echan a la basura porque eso es basura, no sirve para nada. Tienen que tener en cuenta las características del paciente como ya las había mencionado. ¿Ok? Entonces, así lo van a ver representado con un sistema de 12 derivaciones. ¿Ok? Aquí vamos a tener las derivaciones del plano frontal y aquí las del plano horizontal o las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Aquí está D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Ok? Para analizar un electrocardiograma, lo primero que tienen que hacer es, aquí se los mencioné, aquí se los enlisto. Primero tienen que analizar la frecuencia cardíaca. ¿Qué me importa la frecuencia cardíaca? Que esté normal, es decir, normal es que esté en un rango de 60 a 100 latidos por minuto, o en caso de que esté taquicárdico. Taquicárdico es una frecuencia cardíaca arriba de 100. O que esté bradicárdico, ¿no? Abajo de 60 sería en este caso. Nos importa también el ritmo cardíaco. ¿A qué me refiero con ritmo cardíaco? Con ritmo cardíaco me refiero a si la actividad eléctrica del corazón está iniciada por el marcapasos natural del corazón, es decir, que si esa actividad eléctrica se inicia en el nodo sino auricular. En pocas palabras, me interesa saber si es un ritmo sinusal o no. ¿Ok? En caso de que no sea ritmo sinusal, podría estar presente una arritmia cardíaca. ¿Ok? A las arritmias cardíacas las podemos clasificar después en sinusales o no sinusales, supraventriculares o ventriculares, etcétera, ¿no? Por eso lo van a ver ustedes después. Me interesa saber la morfología de la onda P. ¿Ok? Con solo ver la onda P, yo me puede dar signos de muchas patologías. Están las ondas P melladas, están las ondas P mitrales, etcétera, que me representan distintas patologías cardíacas. Nos interesa también el intervalo PR, que yo les mencioné que el intervalo PR es el retraso fisiológico que se da al nodo auriculoventricular. En caso de que este intervalo PR esté muy aumentado de tamaño o que dure demasiado, mejor dicho, podríamos decir que existe cierto bloqueo. A eso se llama bloqueo auriculoventricular. También nos interesa el complejo QRS, que el complejo QRS, como les mencionaba, representa la despolarización de los ventrículos. Nos interesa saber el eje, es decir, qué dirección tiene, ¿ok? La dirección normal del complejo QRS es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿ok? Siendo esta dirección. Nos interesa que tenga una orientación más o menos de más 60
¿ok? En el triángulo de Einthoven, que tenga una orientación más o menos de 60 grados, o que esté normal, ¿verdad? Que lo normal es entre 0 grados y entre más 90. Es decir, más o menos que esté dentro de este rango, ¿ok? Lo pueden hacer mejor con el triángulo de Einthoven. El eje QRS, lo normal es que esté entre estos, uy. Ya voy. Es que esté entre 0 y 120. Entonces, esto es lo normal. Ya si está desviado para acá, hablamos de desviaciones hacia la izquierda, o de desviaciones hacia la derecha, o de desviaciones extremas. Pero eso lo van a ver. También nos interesa saber la repolarización, que la repolarización ventricular les mencionaba que se da en el segmento ST, ¿ok? Entonces, para analizar la repolarización ventricular, analizamos el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. Esto es de lo más importante que ustedes tienen que aprender a valorizar en un electrocardiograma, porque es justo aquí, a nivel de la repolarización ventricular, donde se dan los signos de ataques al miocardio, ¿ok? Los signos de síndromes coronarios agudos. Ustedes van a aprender a diferenciar entre qué es un segmento ST elevado, cuando hay una inversión de la onda T, cuando hay ondas patológicas, etc. Eso lo van a ir aprendiendo después. Pero que desde ahorita se los digo, saber identificar anomalías en la repolarización le puede salvar la vida a un paciente. Y pues bueno, de todo esto que les mencionaba aquí, de cómo se interpreta un electrocardiograma, lo único que vamos a ver aquí es frecuencia cardíaca y ya. ¿Cómo sacar la frecuencia cardíaca dentro de un electrocardiograma? ¿Ok? Para calcular la frecuencia cardíaca, realmente es fácil. Simplemente tiene que tener en cuenta el concepto de frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. ¿Ok? Y que un cuadradito pequeño significa 0,04 segundos. ¿De acuerdo? Entonces hay varias maneras, unas más prácticas que otras, pero ustedes familiarícense con la que les es más práctica. ¿Ok? Entonces aquí dice, para calcular la frecuencia cardíaca, primero lo que vamos a medir es el intervalo entre una onda R y otra onda R, ¿ok? En segundos, básicamente vamos a contar cuántos cuadraditos chiquitos hay entre onda R y onda R consecutiva, ¿ok? Recuerden que cada cuadradito chiquitito representa 0,04 segundos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a dividir 60 segundos de un minuto entre el intervalo RR, y aquí hay un ejemplo. Digamos que un intervalo RR hay 15 milímetros, ¿ok? O 15 cuadraditos chiquitos. Entonces, como cada cuadradito chiquito representa 0,04 segundos, multiplicamos 15 por 0,04 segundos y nos da 0,6 segundos. Entonces, la frecuencia cardíaca por minuto va a ser los 60 segundos de un minuto entre 0,06. Y eso nos da 100 latidos por minuto, ¿ok? Y aquí les pongo otros ejemplos. Digamos que el intervalo RR en segundos sea de 0,2, es decir, que sean 5 cuadraditos chiquititos, dividimos 300 entre 1 y nos da 300 latidos por minuto, ¿ok? Bueno, aunque en este caso lo que hacemos es dividir 300 entre la cantidad de cuadraditos grandes, ¿ok? Si aquí hay 5 cuadraditos chiquititos, quiere decir que hay un cuadradito grande. Entonces aquí lo que vamos a contar son la cantidad de cuadraditos grandes entre onda R, ¿ok? O el intervalo RR. Entonces como aquí solo hay un cuadradito grande, dividimos 300 entre 1, 300 latidos por minuto. Si vemos que hay dos cuadraditos grandes, dividimos 300 entre 2 y nos da 150 latidos por minuto. Si contamos que hay tres cuadraditos grandes, lo mismo, 300 entre 3, 100. Esto a mí en lo personal me parece más práctico, ¿verdad? Porque las variaciones como o sea, la diferencia que hay entre 105 y 108 latidos por minuto para mí es despreciable. Entonces a mí lo que me interesa es tener un aproximado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, encontramos que hay cuatro cuadraditos grandes, entonces dividimos 300 entre 4 y nos da un alrededor de 75 latidos por minuto. ¿Okay? Para eso nos tenemos que fijar o tenemos que escoger un intervalo R que esté justo sobre una línea gruesa. Y luego a partir de ahí contamos cuántos cuadraditos grandes hay hasta llegar al siguiente intervalo R. ¿Okay? Y hacemos la división.
O también otra manera más práctica es, voy a escoger un intervalo R, ¿verdad? Que caiga sobre una línea gruesa. Aquí está. Y luego a partir de ahí voy contando cuántos cuadraditos grandes hay para el siguiente intervalo R. Y hago esta generalización. Si lo que sigue de cantidad de cuadraditos grandes para la siguiente onda R solo es 1, yo digo que la frecuencia cardíaca es de 300. Si hay 2 cuadraditos grandes de distancia, la frecuencia cardíaca es de 150. Y si hay 3, de 100. Si hay 4, de 75. Si hay 5, de 60. Y así, ¿verdad? Yo me aprendo. Si la distancia de cuadraditos grandes es 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿ok? De cuadraditos grandes, ojo, de cuadraditos grandes. Entonces yo digo que si solo es 1, es 300. Si solo son 2 cuadraditos grandes, 150. Si son 3, pues son 100, ¿ok? Y así sucesivamente voy calculando yo. Entonces, como les digo, hay varias maneras, unas más prácticas que otras, pero en pocas palabras, o midan la cantidad de cuadraditos chiquititos que haya y hacen esta división. Si van a encontrar cuadraditos chiquititos, lo que hacen es 1600, porque hay 1600 cuadraditos chiquititos en un minuto, entre la cantidad de cuadraditos chiquititos, cantidad de cuadrados pequeños. ¿Okay? Eso se van a contar cuadraditos chiquititos. Y si van a contar cuadraditos grandes, la fórmula cambia, porque obviamente un cuadradito grande trae más segundos. Entonces va a ser 300. Aquí está, va a ser 300 entre la cantidad de cuadraditos grandes. ¿Ok? O pueden aprenderse esto de un solo, ¿verdad? Pueden aprenderse que cierta cantidad de cuadraditos grandes, o sea, la distancia que hay entre onda R y onda R, representa ya definitivamente una frecuencia cardíaca. Y aquí ya está listado. Y pues bueno, eso sería todo, ustedes. No sé si tienen alguna duda o algo. ¿Hola? Creo que no hay dudas.